La región de América Latina y el Caribe está expuesta a numerosas amenazas naturales y sus impactos ya se sienten. Por ejemplo, solo en el 2017 la región sufrió, entre otras, deslizamientos de tierra, inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, fenómenos que ocasionaron pérdidas humanas que se cuentan en miles de muertos, heridos e incontables daños en viviendas, infraestructura pública y actividad económica. América Latina y el Caribe está caracterizada como una de las regiones del planeta con más alta exposición a múltiples fenómenos naturales y el cambio climático está incrementando este riesgo. Aunque no podemos evitar que ocurran las amenazas naturales, podemos y tenemos que reducir la vulnerabilidad económica y social frente a estos fenómenos. Según estudios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, cada dólar invertido en reducir el riesgo puede ahorrar hasta $7 en costos posteriores. La clave para lograr este ahorro es tener un enfoque preventivo que incorpore la gestión del riesgo de desastres desde el diseño inicial en todos los proyectos de desarrollo que están expuestos a amenazas naturales. Un ejemplo clave en estos proyectos expuestos es la infraestructura social y productiva. Por eso, en este video explicaremos primero qué es el riesgo de desastres, segundo, qué es la gestión del riesgo de desastres y cuáles son sus retos actuales, y tercero y último, cómo deben enfocarse los proyectos de infraestructura para reducir los riesgos existentes y futuros, incluyendo el incremento de estos riesgos por causa del cambio climático. Según la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, el riesgo de desastres se refiere a la posibilidad de que se reproduzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad, una comunidad, en un periodo de tiempo concreto, determinados como una función de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. En otras palabras, el riesgo de desastres es el resultado de la interacción de estos tres componentes: amenaza, exposición y vulnerabilidad, de modo que ocasiona pérdidas humanas y daños físicos, incluso a infraestructuras, edificios y viviendas. Ahora, la gestión del riesgo de desastres se define como un conjunto de estrategias, políticas y medidas destinadas a mejorar 4 aspectos claves. Primero, la identificación, análisis del riesgo de desastres. Segundo, la implementación de acciones o medidas para una reducción del riesgo. Tercero, las prácticas de preparación para la respuesta y recuperación en caso de desastre. Y la protección financiera frente a dicho riesgo. Todo esto con el objetivo explícito de aumentar la seguridad de las personas, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible de una región. Entonces, ¿cuáles son los principales retos actuales en la gestión de riesgo de desastres en nuestra región? Yo quisiera mencionar 5. En primer lugar está el reto vinculado al aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos naturales extremos, especialmente por causa del cambio climático. El segundo reto es el vinculado al crecimiento de las ciudades y el desarrollo urbano. El tercer reto está relacionado con la inadecuada o insuficiente planificación del desarrollo socioeconómico que no siempre considera las amenazas naturales ni el crecimiento de las ciudades que generan alta vulnerabilidad socioeconómica. El cuarto reto está relacionado con la débil gobernanza en esta área que requiere de un marco normativo, una estructura institucional y un conjunto de mecanismos presupuestarios que permitan mejorar el desempeño de la gestión del riesgo de desastres. Bueno, y el quinto reto a afrontar es fortalecer la capacidad técnica de los profesionales en la región, así como el conocimiento y comprensión del riesgo de desastres por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué es importante la gestión de riesgos de desastres en proyectos de infraestructura? Porque el impacto de los fenómenos naturales extremos en las infraestructuras, como los hospitales, las escuelas, los puentes, las carreteras, las plantas de energía, las infraestructuras productivas, perjudica profundamente el desarrollo económico nacional y regional en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo deben enfocarse los proyectos de infraestructura para afrontar estos retos? En los proyectos de infraestructura es indispensable incorporar el análisis de riesgos en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde el diseño, la implementación, la operación y el mantenimiento. Por lo tanto, podemos resumir diciendo que aplicar una política de gestión del riesgo de desastres que
que analice tanto el riesgo actual como los posibles riesgos futuros, incluido el impacto del cambio climático y los cambios socioeconómicos de la región, es indispensable para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, para hacer inversiones públicas de calidad y para contribuir a la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.